Queridos hermanos en la fe de Cristo, una vez más nos acercamos a la palabra de Dios para estudiarla. Como saben, no es lo mismo leerla que estudiarla. Al leerla muchas veces pasamos por alto eh, muchas lecciones hermosas que Dios tiene para nosotros en las Sagradas Escrituras y que solamente podemos descubrir cuando las estudiamos. Pidamos a Dios que nos conceda la sabiduría necesaria para que nada se nos escape, sino que podamos de alguna manera exprimir bien esta hermosa fruta que alimenta nuestra alma y nuestra fe en el Señor Jesucristo. Oremos, hermanos, pidámosle a Dios. Padre del cielo, te damos gracias por habernos dejado una palabra hermosa que podemos meditar y a través de la cual tú nos enseñas. Señor, gracias. Queremos saber más de ti, queremos saber más de nosotros mismos y queremos saber más de tu voluntad para nuestras vidas. Te rogamos que el estudio de hoy sea de bendición para todos nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, como saben, estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Hoy estudiamos el capítulo 5, versículos del 6 al 8. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hasta ahí la palabra del Señor. Habiendo hablado en el versículo anterior, en el versículo 5, ¿verdad? Del derramamiento del amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ahora el apóstol Pablo describirá la naturaleza de ese amor, del amor de Dios. Pero para hacerlo, primero es necesario hablar de nuestra condición, porque nadie entenderá la importancia del amor de Dios sin entender primero la enorme necesidad que teníamos y que tenemos del amor de Dios. Cuando dice, cuando aún éramos débiles, bueno, se refiere a que éramos totalmente incapaces de hacer algo por nosotros mismos a fin de alcanzar la aceptación de Dios. Éramos incapaces, débiles. Eh, no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Éramos débiles. Nuestra debilidad consistía en no poder resistir siempre la influencia del mal. Sabemos que hay quienes afirman que han llegado a la santidad plena, pero también sabemos que son unos mentirosos, ¿verdad? Porque se autoengañan. Nadie llega a la plenitud de la santidad a menos que ya esté con el Señor. Solamente Cristo fue enteramente santo, pero nosotros fallamos. En realidad, quienes defienden la plena santificación, lo que ocurre no es que sean muy santos. Lo que ocurre es que sencillamente ellos consideran que el pecado ya no es pecado para ellos. Sin embargo, cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, porque hay que estudiarla, la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Si la mentira, la amargura, el enojo, es decir, el airarse, la gritería, el hablar mal, la maledicencia, eh, toda malicia, el dar lugar al diablo, el hurtar, el robar, el matar, el hablar mal, si estas cosas ya no fueran pecado para el cristiano, ¿por qué el apóstol Pablo nos exhortaría todavía a abandonar estas cosas? Como hace, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículos del 25
al 32, ¿no? Efesios 4, del 25 al 32, Pablo nos dice, dejen todas estas cosas. Bueno, si no fuera pecado, ¿por qué tendríamos que dejarlas? Pero sabemos que son cosas que no debemos hacer porque siguen siendo pecado para los cristianos y para los no cristianos, para los inconversos y para los creyentes. Siguen siendo pecado. Y si las hacemos, nos dejamos de ser santos, no somos santos. Hemos sido santificados en Cristo. Esto lo tenemos claro. Y somos llamados también a mantenernos en santidad. Pero sabemos que aún así, algunas veces fallamos. Tú fallas. Y yo también. Porque está escrito en la palabra de Dios que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Es decir, no hay hombre que siempre, siempre, siempre haga lo correcto. A veces enojamos a alguien, decimos algo que es un inconveniente, herimos con nuestras palabras, con nuestros actos, a veces con nuestros silencios, hacemos daño a otras personas. Y eso no está bien, eso es pecado. A veces no hacemos lo correcto y simplemente no hacer lo correcto también es pecado, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Leamos, por ejemplo, el Salmo 33, versículos del 16 en adelante. Salmo 33, versículo del 16 en adelante. Aquí se nos habla de una metáfora, pero que es aplicable realmente a esto. El rey, dice ahí, no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en el Señor. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará mi corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. Aunque aquí el salmista nos está hablando de una metáfora sobre la guerra, quiere advertirnos de que no somos autosuficientes, que siempre necesitaremos a Dios. Si los reyes lo necesitan para ganar una batalla, ¿cuánto más nosotros para derrotar el pecado y salvarnos de la condenación eterna? Como está escrito, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos capítulo 8, verso 37. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Y también están, bueno, pues todos los que pretenden que cada cual puede elegir su medio de salvación. Puede elegir salvarse como quiera, como si hubiera muchos medios para salvarse. Hay quien espera que le salven sus ídolos de escayola o de madera. Y estos se aferran a sus tradiciones religiosas como si realmente pudieran salvarlos. No voy a calificarlos, ya la Escritura lo hace. La palabra de Dios cataloga a este tipo de personas de necios. Dios ha dejado claramente establecido en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, que los idólatras no heredarán el reino de Dios, el reino de los cielos. Así que los ídolos no solo no salvan, sino que te arrastran hasta el infierno. Eso significa que todos aquellos que confían en su imagen de la Virgen la Virgen tal o cual, o del santo este o aquel, o del Cristo de no sé qué, todas esas imágenes, todos esos ídolos, y los que confían en ellos, acabarán en condenación. Solo Cristo salva. Esto es algo que el apóstol Pablo deja bien claro en todas sus epístolas. El Cristo de verdad
el Cristo de la Biblia, el Cristo que encontramos en el Evangelio, el que es una constante continua de toda la palabra de Dios. Eh, la fe es lo único que nos puede reconciliar con Dios. En ningún otro que no sea Cristo, el Cristo vivo, hay salvación. En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Esto debe quedar suficientemente claro. El mismo Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, subrayen eso, nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Debido a esa debilidad nuestra, estábamos irremediablemente condenados. Pero gracias a Dios que no nos dio la espalda, sino que nos buscó y nos llamó por el Evangelio a la fe, por medio de la cual obtenemos el perdón de nuestros pecados y la esperanza de la vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Gracias a Dios, Cristo murió a su debido tiempo. En el tiempo preciso, en el tiempo escogido por Dios. Como dice Pablo en Gálatas 4, del 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando llegó la hora que Dios había determinado, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es importante notar que Cristo no murió por la gente buena, por los justos, sino que en realidad Cristo murió por nosotros, por ti y por mí, por los impíos, porque éramos impíos, gente sin piedad, éramos débiles. Y más adelante Pablo los llama también pecadores, enemigos de Dios. Todo eso éramos antes de creer en Cristo Jesús. Cuando estábamos en la práctica del pecado, entonces fue que Dios nos amó y nos llamó a la fe por medio del Evangelio. No cuando éramos buenas personas, cuando estábamos en la práctica del pecado y de la maldad. Y el mal formaba parte de nuestra vida. No nos amó porque ya hubiéramos cambiado. Dios no tuvo misericordia de nosotros porque hubiésemos abandonado el pecado. Algunos dicen, no, espérenme, pastor, yo voy a cambiar y después voy a la iglesia. No seas necio. No podrás cambiar por ti mismo. Si el ser humano pudiera cambiar por sí mismo, no necesitaríamos que Cristo hubiese dado su vida por nosotros. Pero nadie puede cambiar por sí mismo. Necesita depositar confianza, fe en el Evangelio de Cristo, a fin de que el Espíritu de Dios venga a su vida y le dé el poder, la fuerza para ser transformado. Es el Espíritu de Dios el que nos regenera, el que nos cambia. No somos nosotros por nosotros mismos. Pero fíjate que Dios muestra su amor para con nosotros, que nos amó cuando todavía éramos débiles. Llegado el momento, éramos impíos, éramos pecadores, éramos esclavos del mal que nos dominaba. Y aún así, Dios nos dio vida, no por nuestros méritos, porque no había mérito alguno en nosotros que hubiésemos hecho, sino porque andábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice Pablo en Efesios 2:12. Ningún mérito de nuestra parte, ninguno, hubiera movido a Cristo a morir en nuestro lugar. No lo hizo porque hubiera méritos de nuestra parte. Lo hizo cuando éramos malos, muy malos. En definitiva, murió por todos aquellos que reconocen su debilidad, que reconocen sus pecados, su incapacidad para salvarse y por consiguiente su necesidad
de un Salvador, que es Cristo el Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, está escrito que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. Y esto demuestra que Cristo murió para nuestro beneficio, en nuestra sustitución, nos sustituyó en la cruz. Su muerte fue sustitutoria, fue eh, porque éramos pecadores. Él no, Él era justo, Él era santo, fue tentado en todo y no pecó. Aún así, Él nos representó en la cruz del Calvario. Su muerte no fue porque Él hubiera pecado, ni hubiera infringido absolutamente ninguna ley. Él no hizo nada, absolutamente nada malo. Todo lo que hizo fue cumplir total y absolutamente la ley de Dios, a fin de pagar por nosotros, por ti y por mí. De modo que tus pecados y los míos han quedado pagados. Nuestra deuda con Dios quedó resuelta en la cruz del Calvario. Cristo murió por nosotros. Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versículo 6. Los otros, los que se consideran justos y santos, esos no reconocen su debilidad. Esos la esconden, la disimulan. No aceptan su necesidad de un Salvador, sino que huyen de él. Hay muchos así. Incluso me he encontrado con creyentes, es decir, con personas que creen en Dios, pero que no creen que sean tan malas personas como para necesitar ser salvados. Si les pregunta cómo estás, siempre te van a decir que ellos están bien, bendecidos, pero tú miras sus vidas y te das cuenta de que dejan mucho que desear. Pobre de ellos, que no reconocen su necesidad de Dios, que no reconocen su pecado, porque todo el que no reconoce su pecado, el pecado de esas personas permanece en ellos. El acta de los decretos que hay contra ellos persiste y cuando sean presentados delante de Dios, tendrán que rendir cuenta por esos pecados. Pero son tan especiales que creen que no necesitan ser salvados. Por ese motivo no creen realmente en el fondo, no creen en el Evangelio. Y tratan de aparentar delante de Dios y delante de los demás una justicia y una santidad que en realidad no tienen. Lo que hacen es autoengañarse a sí mismos. Versículo 7. Romanos 5:7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Algunos han dado su vida por su familia, por su país. Quizás un padre esté dispuesto a morir para salvar a su inocente hijo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero aún así, ¿quién estaría dispuesto a morir por los malos? La Biblia nos enseña que Cristo lo hizo. Él estuvo dispuesto a dar su vida por personas que no lo merecíamos. En Hebreos, vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Hebreos 12, del 1 al 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual,
por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren, esta es la mayor demostración de amor que alguien pudiera dar. El Señor Jesús lo que hizo fue, como dice en el versículo 2 de este pasaje, puesto los ojos, nosotros debemos poner los ojos en Jesús, porque Él sufrió la cruz, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Él tenía sus ojos puestos en el gozo. ¿Saben qué gozo era el que Él veía y que le dio el valor necesario para sacrificarse por ti y por mí? El gozo de ver almas arrepentidas de sus pecados. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, hay gozo en el cielo. Por ese gozo fue que Cristo fue capaz de menospreciar el oprobio, es decir, menospreció la tortura que tuvo que sufrir, aún la muerte, el asesinato. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él puso su vida por nosotros. Juan capítulo 15, versículo 13. Cristo no se limitó a decir que nos amaba. Nos amó. Y nos amó de tal modo que estuvo dispuesto a morir para demostrarlo. Por eso Pablo dice en el verso siguiente, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es uno de esos pasajes que merecen ser estudiados bien a fondo, meditando en profundidad, a fin de sacarle todo el provecho que podamos para gozarnos en el inconmensurable amor de Dios. Inconmensurable significa, es una palabra que significa que es muy difícil medir o valorar. Referido al amor de Dios, significa que el amor de Dios es tan grande, es tan inmenso, es tan ilimitado, infinito, porque es un amor especial, es un amor incondicional, de incalculable valor. Por eso es inconmensurable, imposible de medir, imposible de valorar. Yo doy gracias a Dios porque solo por medio de la fe fui capaz de conocer y experimentar y entender el amor genuino. Solo por medio de la fe. Como les he enseñado en otras ocasiones, uno de los asuntos en los que debemos prestar atención a la hora de estudiar las Sagradas Escrituras es el contexto gramatical. Es muy importante. En este pasaje, concretamente en el versículo 8, me refiero más concretamente a los tiempos verbales, porque no es lo mismo el pasado que el presente, ni el presente es igual que el pasado o el futuro. Confundir un tiempo verbal nos puede llevar también a una confusión doctrinal o a un error doctrinal. Aquí se habla de que Dios muestra, y eso es presente, aunque hablando de su amor, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió, y eso es pasado. Fíjense, si meditamos un poquito en esto, Dios mostró su amor enviando a Cristo a morir por nosotros. Pero Dios sigue mostrando su amor para con nosotros, porque es muy importante que entendamos esto. Aunque el sacrificio de Cristo fue pasado, aún hoy sigue siendo una prueba válida del amor de Dios. Dios nos amó de tal modo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese amor que Dios mostró sigue demostrándolo hoy. Aquel amor
sigue siendo una prueba hoy, sigue siendo una demostración del amor de Dios. Hoy sigue siendo una demostración del amor de Dios, aunque el amor fue demostrado ya en el pasado. Sabemos que toda la ley de Dios fue resumida por Cristo en dos mandamientos, dos grandes mandamientos. El amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Mateo capítulo 22 del 35 al 40. Incluso el apóstol Pablo todavía resumió más la ley en un solo mandamiento. En Gálatas capítulo 5 dice en el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque realmente para amar al prójimo, como nos amamos a nosotros mismos, necesitamos amar a Dios. ¿Ok? Uno de los mayores problemas que tenemos los cristianos y que enfrentamos a diario es precisamente este, el de cómo amar de una manera real y práctica a nuestro prójimo. Bueno, y especialmente a nuestros enemigos, porque el mandamiento incluye también amar a nuestros enemigos. Como Dios nos amó cuando aún nosotros éramos sus enemigos. De esto lo veremos después cuando meditemos en el versículo 2, perdón, en el versículo 10 de este mismo capítulo 5 de Romanos. Muchas personas eh, afirman que aman a alguien, pero no son capaces de demostrarlo de una manera práctica. Por eso está escrito, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará o cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 17 al 18. El amor humano suele ser un amor imperfecto. Amamos a quienes nos aman. Y aún a quienes amamos y nos aman, nosotros le respondemos mal, le amamos mal. Pues a veces, aún amándolos, les hacemos daño. Por egoísmo o por cualquier otra causa. Pero acabamos haciendo sufrir incluso a quienes afirmamos amar. De hecho, hay un refrán en el mundo que dice, quien mucho te ama, mucho te hará sufrir, ¿no? Algo que es terrible, porque no debiera ser así. El amor de Dios es un amor especial, porque Él nos amó cuando aún nosotros no lo merecíamos. Es más, ni tan siquiera ahora que le hemos conocido y hemos declarado nuestra fe en Él, incluso ahora seguimos sin merecer el amor de Dios, porque ni siquiera le amamos correctamente. La Biblia dice que el amor a Dios es guardar sus mandamientos y muchas veces fallamos. Con todas estas palabras, Dios lo que nos está presentando es la muerte de su Hijo Jesucristo como la prueba, como la demostración de su amor incondicional. Juan 3:16 es la declaración del amor de Dios. Pero aquí, en Romanos 5:8, es como si Dios desarrollara la idea y la pusiera en palabras sencillas para que todos, por muy torpe que fuésemos, fuéramos capaces de entender de qué modo nos amó Dios. Porque el amor es algo que hay que demostrar. El amor no es algo que simplemente haya que pronunciar. No es una palabra que haya que pronunciar. Es toda una actitud, una disposición que hay que demostrar. Como Dios lo hizo, con acciones en beneficio de aquellos a quienes amó. Hay personas, hombres y mujeres, que dicen amar a aquellos con quienes conviven y en la práctica se maltratan el uno al otro. ¿Llamaremos a eso amor? De ningún modo.
La palabra de Dios nos enseña que el amor no hace nada indebido. El amor no es egoísta, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de lo que es injusto, sino que se goza de la verdad. Primera de Corintios capítulo 13, versículos del 5 al 7. De modo que si tu esposo o tu esposa te maltrata, no te ama. Por mucho que te lo diga de palabra, te amo, perdóname, te amo, te está mintiendo. Porque el que ama no maltrata, no hace daño. Si, si amamos, lo demostramos con hechos. No se dejen engañar. El amor hay que demostrarlo, buscando el bien de aquellos a quienes decimos amar. Dios podía habernos destruido por rebeldes, por insensatos, pero no lo hizo. Cuando nos descarriamos, lo que Dios hizo fue buscar un modo de reconciliarnos consigo mismo. Y de esto hablaremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Hoy, quedémonos con el hecho de que el amor de Dios no tiene parangón. Es decir, no tiene igual, no tiene paralelo. No hay nada similar en la historia del ser humano. Todos hemos leído hermosas historias de amor. Ninguna como esta. Romanos capítulo 5, versículo 8. Su amor nos salvó cuando no lo merecíamos. Cuando lo que merecíamos era que nos enviara al infierno por necios. Pero Él tuvo misericordia de nosotros y nos dio la oportunidad de conocerle, de conocer su amor incondicional, de conocer su amor verdadero. Yo quiero hacerles algunas preguntas. ¿Entienden por qué el amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo es la prueba indubitable sobre la que descansa nuestra seguridad y esperanza? ¿Has entendido cuán grande es tu pecado? ¿Cuán pecador eres? ¿Has entendido que estás perdido y que no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo? ¿Entiendes que no mereces el amor de Dios? Aún así, Él te amó de tal modo que envió a su Hijo al mundo para salvarte. No lo envió para condenarte, lo envió para salvarte. Si tú te condenas será porque hayas rehusado aceptar el amor de Dios. Has reconocido cuánto necesitas recibir el amor de Dios. Y si no lo has hecho, permíteme preguntarte, ¿a qué estás esperando? ¿A presentarte delante de Dios? ¿No entiendes que entonces será demasiado tarde? Estamos en medio de una pandemia. Todos los días están muriendo personas por el COVID, por el virus y por muchísimas otras razones. No solo de virus se mueren. Se mueren de infartos, se mueren de accidentes, se mueren ancianos, pero también se mueren jóvenes y niños. ¿Estás preparado para tener un encuentro personal con Dios? ¿Para presentarte delante de Él? ¿No entiendes que es ahora que tienes que arrepentirte de tus pecados, abrir tu corazón y dejar que Dios te salve? Todos tenemos una enorme deuda con Dios. Todos, porque al pecar le ofendimos.
y nos hicimos reos de muerte. Los cristianos, porque creímos el mensaje de la cruz y nos salvamos en su amor. Una deuda impagable. ¿No merece Dios nuestro respeto? ¿No creen que merece ser alabado, glorificado? La mejor manera en que podemos hacerlo es reconociendo su infinito amor por nuestras vidas. Quiero terminar el estudio de hoy citando al apóstol Juan, que en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11, dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. ¿Ok? Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Así. ¿Cómo así? Como Él nos ha amado. El amor no es egoísta. El amor que recibimos de Dios no es para que lo disfrutemos egoístamente, sino para que lo compartamos con todos aquellos que nos rodean, que no lo conocen. Compartiendo el mensaje del amor de Dios, les damos a otros la oportunidad de que antes nos dieron a nosotros, de cuando nos hablaron del Señor Jesús. Mucha gente no tiene conocimiento de Dios, no tiene conocimiento de su amor, de ese amor demostrado en la cruz del Calvario. Yo les invito, propaguemos ese amor. No solo lo recibamos para nosotros, propaguémoslo. Compartamos este mensaje con otras personas, porque compartiendo este mensaje del amor de Dios, la gente puede salvarse. Comparte este vídeo con tus amigos, con tus familiares. Permíteles la oportunidad. Ay, quizás tú pienses, bueno, pero es que ellos son muy duros, ellos no quieren saber nada de Dios. Da igual, tú envíales el mensaje. Tú envíales el link del vídeo. Quizás aunque te digan que no, después a sola lo ven. Y quién sabe si puede entregar su vida a Cristo justamente por eso, porque tú le enviaste el mensaje. Hermanos, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A Dios sea todo honor, toda honra y toda gloria. Oremos. Padre del cielo, te damos muchas gracias por habernos amado cuando estábamos tan lejos de ti, Señor. Cuando éramos pecadores y no merecíamos ser amados. Pero tú nos amaste y nos diste la oportunidad de conocerte. Ayúdanos para que, Señor, este amor que hemos recibido de ti, podamos también compartirlo con nuestros familiares, con nuestros amigos. Ayúdanos para que tu amor se extienda por toda la tierra, porque vivimos en un tiempo donde el amor se está enfriando debido al aumento de la maldad. Señor, ayúdanos a compartir tu amor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, dándote la gloria y la honra. Amén. Hasta aquí el estudio de hoy, mis hermanos. Si Dios quiere, la próxima semana seguiremos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5, partiendo del versículo 9. Dios les bendiga. Hasta entonces.